Bienvenidos, bienvenidas de nuevo a Hablemos de Bhakti. ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos que están ahí conectados en Facebook. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a hablar acerca de un tema que tiene un cierto gusto en la situación de la especialidad en este sentido de conocer a los maestros o a los acharyas anteriores. Así que, bueno, a todos los que están ahí, ayúdenos a compartir la transmisión de hoy. Muchas gracias. Y bueno, vamos a darle la bienvenida primero a los equipos, ya después presentamos a nuestro invitado. Así que, Nimai, ¿cómo andas? ¿Qué tal, buena Mali? Súper bien. Feliz de estar un sábado más. Ya pasaron 15 días, el sábado anterior no pude estar y extrañaba estar aquí en el podcast. Y pues súper contento de estar un sábado más. ¿Tú qué tal? Bien, tranquilo, también contento de estar acá y bueno, muy contento realmente de poder escuchar hoy, bueno, alguien que es muy cercano a ti, también, bueno, por otra parte que tiene mucho que hablar acerca de este tema tan importante, ¿no? Que está bastante empapado en relación con eso, así que bueno, vamos a darle la bienvenida a Premananda Prabhu. ¿Cómo está, Prabhu? Buenas tardes. Hare Krishna, bien, Hare Krishna. gracias. Estoy bien ahorita por este momento. Es cambiante, pero ahora en este momento me siento bien. Más tarde no sé. Pues muchas gracias por estar hoy aquí acompañándonos para hablar un poco acerca de pues este tema que usted está bastante empapado, ¿no? En relación a que pues sabemos que hoy está traduciendo la biografía de Bhaktisiddhanta y bueno, de ahí vamos a hablar con respecto a otros temas también de los acharyas anteriores, cómo poder entenderlos en este momento actual, es decir, en la modernidad. Pero bueno, antes de entrar a nuestro tema, quisiera que nos hablara un poquito de cómo fue su entrada a todo este mundo del Bhakti, cómo conoció el movimiento, porque sé que un poco que usted llegó cuando estaba Prabhupada, si no mal recuerdo, pero no alcanzó a verlo, ¿no? Sí, exactamente, así fue. Bueno, sí, eso fue en el 77, cuando entramos a vivir al ashram, que fue el primer Gaur Purnima que pasé con los devotos en 1977 en Guadalajara, pero antes yo ya conocía a los devotos en México desde el 74. Okay. 74 empecé a ir como invitado y estuve asistiendo ahí en México por 5 meses, de enero a mayo del 74. Después ya seguí mi carrera, porque en ese tiempo hubo una interrupción en mi carrera. Estaba en 5º año de medicina, entonces había una política de guerra de guerrillas, entonces me uní a una de esas políticas y entonces tuve que pues dejar mi carrera para dedicarme a eso y después para huir, porque luego también estaba, pues a mis amigos, un amigo que estaba estudiando conmigo en medicina, que era muy cercano a mí, fue el que nos invitó a formar esa banda de extrema izquierda del gobierno. Entonces a él pues salió en los periódicos nacionales y todo, entonces dijimos, pues luego nos vamos a salir nosotros, o sea, porque él no lo atrapaban, pero estaba ya siendo buscado, y entonces fue cuando nos fuimos a México, y en ese momento fue cuando conocí en persona a los devotos. Claro que antes de eso, en el 72, vi a Chitsukananda en la televisión, en el Canal 2, en 24 horas, un programa muy famoso de Jacob Saludos, que ahí lo vi cantar Hare Krishna. Fue como mi primer contacto. Después, un arquitecto que era tío de una amiga, trajo unas revistas. Él estudió arquitectura en San Luis, Missouri. Me dice, mira, conocí estos loquitos allá y traigo estas revistas.
Y entonces ya me las prestó y estuve ahí él vivía con sus padres. Bueno, estaba estudiando en Estados Unidos y luego había regresado y vivía ahí con sus padres. Tenía un estudio, también sabía mucha música, piano y todo eso. Y ya fui la segunda. Y la tercera fue cuando ya estábamos en esa huida por ser perseguidos del sistema político de ese tiempo. Y me puse a hacer Sankirtan, pero de enciclopedias. Iba casa por casa vendiendo enciclopedias de una editorial española, de editorial Burguera. Y ahí mi compañero de Sankirtan, de libros de enciclopedias, bueno, era un devoto, yo no sabía, yo simplemente lo único que le dije que en Guadalajara dejé muchos libros de gurús de la India, y ahorita no puedo leer eso. ¿No sabes dónde pueda conseguir un libro de un gurú de la India? Porque yo estaba leyendo a Sri Aurobindo, Okay. libro del Upanishad y la Madre Cósmica de Sri Aurobindo. Entonces, porque ya desde antes me gustaba todo eso. Okay. Y ya me dice, pues no conozco dónde puedes comprar ese, pero yo te puedo llevar a ver que compres libros de Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Y dije, okay. Pero en ese momento yo no me aprendí el nombre, no, simplemente después. Ya fuimos al templo y ya llegamos ahí, en el templo, ahí donde está la tiene ahora, había una llave. Los pies, ya. Entonces, y ya llegamos, pues, terminó el arte, la clase, posada, y ya fuimos a la librería y no tenían ningún libro en español. Todos los pequeños libros que tenían estaban agotados. Entonces digo, yo te presto, y así me prestó Conciencia de Krishna, el sistema más elevado de yoga. Okay. Ya después de eso, bueno, pasaron muchas cosas. Una cosa muy importante que quiero mencionar, que ese devoto se llamaba Alejandro Martínez. Yo me fui, ya regresé a Guadalajara a regresar a vivir de médico interno en uno de los hospitales más grandes aquí en Guadalajara, el Hospital Civil del Gobierno. Ahí estuve y después escribía cartas. Desde que me vine le empecé a escribir y nunca me contestaba. Se me hacía raro porque fuimos a su casa. Ese día, al siguiente día, me prestara el libro. Vivía ahí enfrente del 20 de noviembre, ahí Hospital 20 de noviembre del Iste. Entonces, y fui después, unos meses después, como 6, 7 meses después, para ir a buscarlo a su casa, porque no me escribía. Y ya no lo encontré, y pregunté por él, y me dijeron que no sabía, nadie sabía, y nunca más lo volví a ver. No sé qué pasó con ese devoto. Es una cosa un poco misteriosa. Sí. Y él estuvo viviendo los primeros, en el 72, 73 de Hijastra. Estaba casado con una devota. Cuando fui a su departamento, ahí él tenía un cuadro de Krishna y ofrecía las cosas y todo. O sea, pues seguía su vida de profesional. Claro. Desapareció de mi vida y nunca más lo pude conectar. Y cuando yo fui presidente del Templo de México, una vez buscando unas diapositivas, lo vi ahí, que estaba con los devotos en esa diapositiva. Y la guardé con el tiempo, no supe ni dónde quedó esa diapositiva. Una cosa así misteriosa. Y pues ya después, ya nos hicimos, como les dije, en 77 ya nos decidimos. Desde ese tiempo, desde el 74 al 77, pues empezamos a leer los libros que había en español. Y cuando salió el primer Bhagavad Gita, en 1975, que estábamos yéndonos a Cancún a hacer nuestro servicio social, porque nosotros lo elegimos allá, nos dieron a elegir por otras cosas políticas y eso, entonces decidimos irnos allá. Y andaba, antes de irnos, pues, pasamos al templo y todo, pero en el centro, ahí por el Zócalo, ahí por las 5 de mayo, andaba una devota distribuyendo libros, se llamaba Yaladosha, bueno, creo que todavía vive, se llamaba Yaladosha. Y andaba así distribuyéndolos y yo corrí tras ella. ¡Hey, madre, denme un libro! Y ya, el Bhagavad Gita, ya se me lo llevé allá al Centro de Salud de Servicio Social. Me lo llevé ese libro. Y inclusive ahorita ese libro está allá, porque ya está mi consuegro, Govinda Parayana. Allá uno de mis hijos se casó con su hija. Y
se lo vio por allá porque ese libro fue el primer libro que llegó allá. Es un pueblito que está cerca de Cancún que se llama León Vicario. Ahí tienen una granja y es el primer libro que salió de la primera edición del Bhagavad Gita. Bueno, así brevemente, y ya de ahí pues empieza otra historia, que es muy larga también. Sí, entonces usted estuvo en la época donde políticamente los estudiantes eran atacados, ¿no? Sí, pues después del 68, después de la matanza del 68, nosotros surgimos a la protesta. Y en Guadalajara, cuando venían estudiantes de México, aquí hay una federación de estudiantes muy represiva. Bueno, en ese tiempo era muy represiva, ya desapareció. Hoy ya mataron a todos. Ahora está otra federación de estudiantes que ya es más pacífico, ya es más política, ya son controladas por el rector de la universidad de acá. Bueno, el ex rector ya es el que controla. Y no voy a decir nombres porque luego si lo vean van a andar. Sí. Para que no siga la persecución política. Sí, en México. Sí, porque si no van a decir, mira, te ves un sobreviviente, hay que trabajar todavía. Entonces, sí, después de eso empezó y pues sí, me enrolé porque como el otro día me preguntaba Nimai que qué pensaba yo cuando era joven, entonces le dije, no, pues yo pensaba que todo el mundo iba a ser comunista, que era la meta de la vida. Que el comunismo es espiritual, no material, pero yo pensaba que como era tan bueno el sistema, pues que todo el mundo íbamos a ser comunistas, todos los gobiernos, pues. Así fue, pero ¿alguna otra pregunta? Cada pregunta. No, muchas gracias por compartirnos. Es algo realmente muy interesante porque digamos, en el trasfondo de la mayoría de los devotos, o bueno, no de la mayoría, pero hay bastantes que tienen este pensamiento un poco subversivo en contra del sistema, ¿no? Y eso ya vemos que viene desde generaciones atrás, ¿no? Sí. Entonces es muy importante cómo Prabhupada atrae de todo tipo de estratos sociales y de tipos de pensamiento, pero cómo en mi caso fue algo similar, ¿no? Que yo también me gustaba leer de todas estas cuestiones políticas. Me involucré en algunas situaciones, pero cuando uno lee a Prabhupada cambia todo ¿no? Como usted mencionaba, ¿no? El comunismo debe ser espiritual y a mí también fue una de las cosas que me cambió la perspectiva del significado de todas estas situaciones políticas. Entonces, pues le agradezco que pues esté hoy aquí con nosotros compartiendo este momento. Y bueno, podemos entrar ahora con el tema de hoy que es muy, muy bueno y que usted está muy empapado en relación a eso porque pues ha ayudado a traducir el Srimad Bhagavatam, ¿no? Los libros de Srimati Radharani y estos libros que algunos de nosotros hemos tenido gracias al BBT de México, pero no vemos todo ese trabajo tan grande que hay, ¿no? Y hoy, bueno, sabemos que hay algunos libros que también está traduciendo, así que bueno, Nimai, si quieres, le damos paso al siguiente tema, ¿no? Sí, muchas gracias, bueno, Mali, muchas gracias, Pita, bueno, papá, para que pueda ser más fácil y entendible para todos. Pues nos gustaría comenzar, generalmente se habla de los acharyas, a veces hablamos así de hace mucho los acharyas, ¿no? Los Goswamis, Madhvacharya, Ramanuja, así como tal vez algo muy lejano, pero a mí me gustaría que comenzáramos, como te comentaba, más bien de nuestro tiempo hacia atrás y cómo vamos a ir entendiendo todas estas enseñanzas y cómo han ido descendiendo, ¿no? Entonces, me gustaría comenzar por Bhaktisiddhanta. Obviamente, bueno, si alguien que no hayas escuchado, la primera vez que nos está escuchando, nuestro acharya, nuestro maestro principal, pues es Bhaktivedanta Swami Prabhupada, que su maestro es Bhaktisiddhanta. Entonces, hoy vamos a profundizar en conocer ese linaje de maestros. Y me gustaría que comenzáramos con Bhaktisiddhanta, Pita. ¿Tú cómo consideras ese legado que dejó Bhaktisiddhanta y que hoy en día en los tiempos modernos los practicantes de Bhakti
podemos aprovechar toda esa sabiduría que nos dejó Bhaktisiddhanta. Pues sí, yo la primera vez que leí una biografía de Srila Bhaktisiddhanta, que se llama todavía Un rayo de Vishnu. Sí, sí. Entonces, y este devoto que la hizo, pues, era en esos tiempos, en los años 70 y 80, que fue la primera vez que visité la India. La primera vez que visité fue en el 80, o sea, hace ya 41 años que estuve la primera vez en la India. Entonces, este devoto, pues estando en la India, siempre uno se empapa de todas las escrituras, de los acharyas, de los devotos que conocían los acharyas en ese tiempo. Todavía había muchos discípulos de Srila Bhaktisiddhanta. Entonces, y él empezó a recolectar datos biográficos de él. Entonces hizo ese libro que se llamaba Un rayo de Vishnu. Pero en el 2009, se hizo esta biografía a la que me estoy dedicando a traducir, porque siempre he tenido, pues eso es uno de los trabajos, los primeros servicios que hice, la traducción en el BBT español en Los Ángeles, California. Hace también ya casi 40 años, en el 79 fui para allá. Ahí su maestro espiritual era quien estaba encargado, ¿no? Hriyananda Maharaj estaba encargado de eso. Cuando estuvo aquí en México el BBT, cuando la primera vez que yo fui al Templo de México en el 74, 75, y hasta el 78 sí era él también en Los Ángeles. Pero ya cuando yo llegué ya era encargado un Swami, Radhakrishna Swami era el encargado. Entonces cuando me iniciaron en el 78, pues, justamente después de que desapareció Prabhupada, en el 78 me iniciaron, porque la cosa de que cuando estaba Prabhupada no nos dieron sesión a Radhika y a mí, porque pues vivimos poco tiempo en el templo, pero como el vivir en el templo en ese momento para una pareja de grijastas, claro, no teníamos hijos, una pareja de grijastas era un poco precaria y difícil, con nosotros habíamos estado en la universidad y acabamos de comprar una casa nueva y teníamos pues, toda la situación y nos daban un cuartito ahí que nomás apenas que habíamos acostado. Y toda la situación que realmente no había tantos devotos que tuvieran estudios, eran un poco, pues, que me disculpe la palabra, pero un poco incultos y no tenían buenas relaciones personales, entonces vivimos poco tiempo en el templo. Íbamos a trabajar afuera y pues íbamos a los programas al templo, pero en ese tiempo era maya. ¿Vives afuera? Es maya, no te podemos recomendar. Y entonces ya después de cuando fue Srila Prabhupada, también hicimos un arreglo y rentamos un lugar ya más decente para puros grijastras. En el templo vivían todos los brahmacharis. Nosotros a la vuelta del templo rentamos una casa donde vivimos puros grijastras, así. Había 3, 4 baños y todo ya más decente, más para poder vivir. Entonces ya estando así, a un ladito, aunque no vivía en el templo, pero supuestamente se consideraba del templo, y ya fue cuando me recomendaron con Srila Charya de la primera vez que vino para acá en mayo. Bueno, entonces, y ya en ese mismo año, en el 78, como Srila Virabajo, que era el encargado en ese tiempo de traducir, él, todo Venezuela, bueno, Viraja Prakash y el otro Sanyasi, ¿cómo se llama el otro Sanyasi, Nimai? Viraja Prakash y Pramana. Inmediatamente después de que partió Prabhupada, ellos se separaron de ISKCON, porque no les hicieron gurus iniciadores y decían que iba a seguir Acharya de mi maestro espiritual, toda la zona y todo. Entonces ellos se disgustaron y dijeron, bueno, nosotros seguimos, y se refugiaron mucho en Kirtanananda. Entonces así fue la situación. Y entonces Srila Virabajo también se fue con ellos y iba a tomar sannyas, que también es otra historia. Iba a tomar sannyas y entonces dijeron, no hay traductores, no había un traductor, entonces tú tienes que ir a Los Ángeles para que te entrenes y sigas con lo del Bhagavad. Entonces, ok. Pero luego aquí
aunque era un devoto pues, común y corriente, pero el presidente del templo que era bueno, en ese tiempo era Brahmachari, Modan Manohar se llamaba y después se llamó Saya Maharaj, ya dejó el cuerpo. Y Rajendra Kumara, que todo el sitio sigue vivo, también ahora se llama Bhakti Kushanaran Maharaj, con la Gaudilla. Okay. Sí, sí. Panchadravida Swami, que era el GBC. Entonces me dijeron, no, tú no te vas, y que no sé qué. Entonces ahí fue, ¿verdad? Y me quedé. Entonces, sí, hasta después, ya en noviembre, hubo otra reunión y dije, no, definitivamente sí te tienes que ir. Ya se impuso la ley del GBC en ese tiempo, de toda la zona que era mi maestro espiritual, ya me mandaron para allá. Entonces ahí agarré mucha persona a traducir porque recibí un entrenamiento y todo de varios meses para empezar. Pero ya cuando estaba listo, pues ya sí mi maestro espiritual fue convencido así la vida abajo para que volviera a ISKCON. Y volvió a ISKCON, y volvió allá a Los Ángeles en el 79. Y siguió ya con su servicio. Entonces me dijeron, no, pues que otra vez se regrese para acá. Entonces ya regresé para allá. Y andaba así, de un lado para otro. Y siguiendo bien, como decían en ese tiempo, bien rendido. Bien rendido. Devoto de tiempo completo, ¿no? Sí. Sí. Y ya, claro, para ese tiempo ya había nacido mi primer hijo. Ya lo traíamos ya para arriba y para abajo ya. Ya había nacido Gorashakti. En ese tiempo le pusimos Narada Muni. Era su nombre de pila. Así está en su acta. Entonces, y agarré mucha adicción. Bueno, entonces ya volviendo a la traducción que agarré desde ese tiempo, prácticamente no he parado. Y también cuando estaba ahí en el templo, Modan Manohar me decía, mira, tradúcete el libro de la cocina. Había un libro que había hecho Kitananda, un libro de recetas, como el primer libro de recetas, y ahí lo empecé a traducir, que ahora me acuerdo de esas traducciones, y qué malas traducciones de veras. Fue antes de irme a Los Ángeles eso. Qué malas traducciones hacía, pero más o menos, y mira, tradúcete el libro de canciones, había un librito chiquito de canciones, claro. Y así siempre me tenían empeñado. Y como en ese tiempo no teníamos muchos libros en español, entonces después Chizukananda fue presidente acá del Templo de Guadalajara. También todas las clases del Bhakti me decían, no, tú lee, porque no había ni siquiera el segundo canto en español, el primer canto. Ya todas las clases llevamos en el segundo, casi al terminar el segundo, ya yo traducía las clases, y también por eso me pusieron, inclusive cuando tenía primera iniciación, luego me pusieron a predicar, a dar clases de Bhagavata. Yo así había brahmanas y todo, y yo ahí como primer inicio, bueno, antes de Bhakta, era una Bhakta, no, porque sabía un poco de inglés y podía leer los libros, y decía puras, no sé qué decía, la verdad no me acuerdo. Me hubiera gustado haber grabado todas las clases para reír de lo que decía, porque claro que ya había, yo antes en esos 3 años, desde el 74 al 77 que fuimos a vivir el templo, sí leía. Realmente ese Bhagavad Gita que me llevé para allá, pues lo leí en un mes o no sé, menos todo el Bhagavad Gita, pero no entendía el meollo, que había que hacerse devoto de Krishna. Para mí era una cosa así. Entonces, así que pues no podía decir bien la conclusión, el Siddhanta, como dicen los acharyas. Entonces, y bueno, me di a la tarea de traducir este libro porque es un libro de 3 tomos, la biografía se llama Srila Bhaktisiddhanta Vallabha, por Bhakti Swami, ¿cómo se llama el email? ¿Bhakti qué? Bhakti Vaibhava. No, sí, se llama Bhakti Vaibhava, pero el Swami que lo está traduciendo. El que lo escribió. Sí. Bhakti Vikas Swami, perdón. Bhakti Vikas Swami. No sé por qué se me olvida siempre ese nombre, no sé por qué. Diario lo veo y no sé por qué se me olvida. Bueno, cosas ya como decía Elena Poniatowska, ya cosas de la edad. El otro día vi una entrevista de Elena Poniatowska que tiene 82 años. Sí. También me falta el olco ella. Bueno, sí he escuchado que ha tiene, narrado un poco de eso. Tiene 82 años y también se le olvidó no sé qué cosa y dice, es cosa de la edad. Yo también ahorita, claro, yo tengo menos edad que ella. Si es que llego con ella, ya no voy a saber ni cómo me llamo, pero bueno, esto hay que grabarlo porque después de todo esto que les platiqué ahora ya no me voy a acordar. Sí, de hecho,
Esa es la idea también, que pues realmente hay muchas cosas que usted ha dicho que pues muchos no sabíamos, ¿no? Como esta situación que había pasado con Srila Virabhahu, ¿no? Y todo este, este cambio, ¿no? Que hubo cuando Prabhupada se fue, ¿no? Desde hablando un poco también de esta situación de los acharyas, pues Prabhupada es nuestro acharya, ¿no? Pero cómo todo esto se fue transformando, porque si antes nuestro movimiento era totalmente monástico, en ese sentido de que si no vivías en el templo, pues no eras considerado un devoto, ¿no? Por eso hacía yo esa broma un poco sarcástica de ser devoto de tiempo completo, porque en realidad así antes se pensaba. Y desafortunadamente todavía seguimos con algunas personas con esa mentalidad. Entonces había toda esta situación, ¿no? Y entonces empezó o está traduciendo este libro de Bhakti-Vikas Swami, ¿no? Entonces, Sí, sí, y una de las cosas importantes que quiero mencionar ahorita de este libro que aprendí, Srila Bhaktisiddhanta, él cuando daba la primera iniciación, era cuando exigía que se cantaran las 64 rondas, porque ellos cantaban 64 rondas, las 64 vueltas al Rosario de Yapa, y que siguieran los principios. Y Srila Prabhupada, cuando estuvo en Nueva York en 1966, que inició, bueno, llegó desde el 65, pero en el 66 fue cuando empezó ISKCON. Él lo redujo porque era diferente. Por ejemplo, en los ashrams de Srila Bhaktisiddhanta que él empezó, pues se levantaban, bueno, una de las cosas era el primero, Srila Bhaktisiddhanta era el primero que se levantaba antes de las 2 de la mañana, y era el último que se dormía, que pues nadie sabía qué hora se dormía, pero más o menos a las 10 de la noche o más o menos esa hora, un poquito más tarde. Entonces el primero que se levantaba y el último que se dormía. Y también se menciona que él les decía a los devotos que cantaran 64 rondas y siguieran los 4 principios hasta que les daba la yapa, les daba su nombre, Harinama, y hasta ese momento les exigía. Y como decía la Prabhupada, lo redujo hasta 16 rondas, pero antes tenían que tener mínimo 6 meses viviendo en el templo. Bueno, en mi tiempo era un año, o sea, no eran 6 meses. Sí, sí, sí. En mi tiempo era un año mínimo, y siguiendo los principios y haciendo Sankirtan o cualquier servicio en el templo. Entonces, y pues es una gran diferencia. Por eso cuando los devotos, cuando Srila Prabhupada partió, y que los dos se fueron principalmente con Sridhar Maharaj, y que decía que no, tienen que reducir las rondas, porque sí, la Bhaktisiddhanta no era tan estricto para la primera iniciación, y por eso en el MAT empezaron a iniciar muchos devotos de ISKCON, que saben bien de ISKCON y que se fueron para allá, que tenían ya meses o a veces años y no los iniciaron, y ya los iniciaron sin pedirles nada, porque esa era la práctica, decir la Bhaktisiddhanta, darle la misericordia de su nombre y de su yapa, y prometer. Y ya después, cuando daba el cordón bramínico, entonces ya era cuando pues sí, ya era más estricto, prácticamente sí tenían que vivir en el templo. Pero así la Prabhupada lo inició siendo un Grihastra, la Prabhupada, claro, un hombre de negocios, lo inició. Entonces, esa es una cosa importante que aprendí de decir la Bhaktisiddhanta en esta biografía, de que se hace así. Claro, nosotros tampoco debemos de saltarnos, porque en el tiempo que Srila Prabhupada bueno, todavía cuando estaba Srila Prabhupada, muchos que leían de Srila Bhaktisiddhanta y de Bhaktivinoda Thakur, y como Srila Bhaktisiddhanta también citaba muchos pasatiempos de Ramanuja y todo. Entonces, muchos decían, no, yo me voy a iniciar con Bhaktivinoda Thakur. O sea, claro. Pero pues sí, la prueba nomás se reía, ¿no? Pues todos, en ese tiempo todos eran neófitos, bueno, éramos neófitos. Entonces, no, sí, así como sí, la Bhaktisiddhanta, con una foto y tomo iniciación. Y inclusive cuando sí, eso lo hizo sí la Bhaktisiddhanta para tomar sannyas de su guru, que ya no estaba. Y cuando todos los demás eruditos, porque en ese tiempo pues había los
los Sankaritas, los Tattvavadis, y los de Ramanuja, que están los Sri, los de la Gaudiya Sri, de Lakshmi. Entonces le reprocharon, y sí la Bhaktisiddhanta citó, que Ramanuja Acharya también así tomó sannyas con una foto de su vida. Ramanuja Acharya así tomó, inclusive el cuerpo, sí saben que no se sepan que el cuerpo de Ramanuja Acharya todavía está allá en Sri Rangam, Kshetra, ahí está su cuerpo todavía, ahí está. Yo no he ido al sur de la India, no he llegado más allá de Mayapur, ya más para abajo no he ido, pero muchos de mis hermanos espirituales se han ido ahí, entonces ahí está todavía el cuerpo. Claro, también en Google se puede investigar eso, pero entonces Ramanuja lo hizo así, que tomó el sannyas, pero no cualquier persona, no cualquier persona lo puede hacer. O sea, Ramanuja es un gran acharya y Bhaktisiddhanta también es un gran acharya. Sí, de hecho hay muchas personas que se escudan en esa parte, ¿no? Con toda esta, iba a decir filosofía, pero ese pensamiento, porque ni siquiera es un tipo de filosofía, es un pensamiento ocurrente de los que siguen la filosofía Ritвик, ¿no? En ese sentido de pensar que también son capaces de tomar iniciación de una foto de Prabhupada. Y esa es una, ¿no? Como usted mencionaba, que es muy claro en ese sentido de que nosotros no tenemos ese nivel, ¿no? de poder hacer estas cosas, pero desafortunadamente todavía hay personas que piensan, ¿no? En ese sentido. Entonces creo que es muy importante lo que usted acaba de decir con respecto a eso, ¿no? De la importancia de seguir lo que Prabhupada nos dejó, porque también hay algo muy importante que usted mencionaba acerca de eso, ¿no? Que yo también he escuchado que hubo muchos problemas cuando los devotos de ISKCON o los discípulos de Prabhupada y todos los que estaban cercanos, ¿no? Todavía, digamos, la primera generación de discípulos de los nuevos maestros espirituales, ISKCON empezó a tener problemas por haber escuchado instrucciones de los hermanos espirituales de Prabhupada. No hubo muchos conflictos, como esta cuestión del gurú zonal y todo eso, que en realidad fue influencia externa, ¿no? No fue. Entonces, ¿usted cómo vivió esa parte de esas problemáticas que hubo de política cuando Prabhupada se fue? Bueno, no sé si me sirvió a mí haber leído los libros de Prabhupada, casi todos los que estaban en ese tiempo. Cuando Srila Prabhupada se fue, pues entramos, como mencioné, desde el 74 conocimos, y desde ese tiempo empecé a leer todos los libros chiquitos que había en español, el Gita, y después el primer canto, que la primera vez que salió el primer canto eran 3 volúmenes, pasta blandita, y un devoto aquí en Guadalajara me lo distribuyó, un hermano de Udjarana, famoso Udjarana ahí de México. Ok. Un hermano que fue hermano, iba a ser hermano espiritual mío, se llama Gopal. Él vino aquí a Guadalajara y me lo distribuyó. Entonces, leí todos esos y luego los que había en inglés. Entonces, eso a mí me sirvió para agarrar, tener mucha fe en Srila Prabhupada. Entonces, cuando ocurrió esto, entonces, y Srila Prabhupada pues había mencionado acharyas o no acharyas o GBC, más bien nosotros teníamos como la autoridad del GBC, que era representante de Prabhupada. Bueno, en ese tiempo, en mis tiempos, el presidente pues era una cosa muy importante, y luego después el GBC, o sea, eran como las dos cabezas, presidente, GBC, inclusive ni los sannyasis tenían tanta autoridad como un presidente o como un GBC. Entonces yo me guié por eso, por el deseo de Prabhupada, que ellos, que eran los GBC, podían iniciar. Además, pues la mayoría eran sannyasis, ya tenían votos desde mucho tiempo. Entonces, posiblemente eso a mí me salvó de tanta confusión. Claro que siguió, la situación siguió y sigue muchas cosas que dicen. Pero a mí posiblemente eso me subió, que yo justamente cuando dejó el planeta Srila Prabhupada, yo no estaba en el templo. Estuve en el templo cuando estaba Srila Prabhupada muy enfermo. Pues hacíamos 24 horas kirtan, cantando Mahamantra con unos cartalitos chiquitos o así. Toda la noche nos turnamos, un devoto cada hora.
hacíamos 24 horas. Ya que se puso bien, porque justamente en mayo tuvo una mejoría, fue cuando voló de Bombay, voló a Londres. Entonces, Pancho de la Vida estaba acá en Guadalajara ese día y en unos anuncios después de volar, dice, ya está mejor, voló a Londres, ya, y todos pensamos que ya se había recuperado, porque siempre se decía en ese tiempo que cuando era Agor Purnima, sí, la prueba pues da muchas iniciaciones, ¿no? Cientos de iniciaciones. Entonces, todo el karma siempre le afecta a su cuerpo y se pone un poco mal. Entonces, posiblemente fue eso, pero claro, ya tenía su plan de partir de este mundo. Entonces dijimos, está bien. Entonces yo después de ese tiempo fue cuando salimos a vivir afuera, y justamente cuando sí la prueba dejó el cuerpo, yo no estaba en el templo. Entonces, y cuando recibí la noticia, pues sí, fue una noticia me sentí muy mal. ¿Cómo es posible que entonces ya ¿quién me va a dar iniciación? Pensé, ¿no? Sí. En ese momento pensé, dije, ¿cómo? Ahora que ya estoy aquí cerca del templo y todo. Sí. Y claro que también tuve un sueño, justamente un poco antes de eso, que si la Prabhupada llegaba ahí al templo y le preguntaba a Godam Manohar por mí. ¿Dónde está el Bhakta Doctor? ¿Dónde está el Bhakta Doctor? No, que así me decían. Y no, pues que se fue allí a dar, no, ve por él, tráelo, que esté aquí. Sí, la Prabhupada. Entonces ya, pues yo en el sueño iba, porque estaba en un ranchito dando consulta, cerca de aquí de Guadalajara. Y ya que ya corriendo y llegaba, no, tienes que estar aquí, tienes que estar aquí. Sí, la prueba, pues, inmediatamente me voy a venir ya. Entonces, esa situación, como yo lo soñé varias veces también, y siempre cosas así místicas, entonces yo pienso que eso fue lo que me ayudó de tener fe en Srila Prabhupada, y yo sentía que si ve algo mal, Srila Prabhupada hubiera dicho algo. O sea, o que después, cuando empezaron a tener problemas que no pueden seguir su estatus de guru, no tenían buen estatus, entonces ahí fue cuando empecé, bueno, si la Prabhupada sabía eso, ¿por qué lo dejó a esa persona como guru? Claro, no tenía alternativa así la Prabhupada, entonces tenía que ser los devotos mayores y todo, y para que siguiera. Y fue muy buena idea hacer el GBC, que también si la Bhaktisiddhanta lo quería hacer, porque también otra cosa que quiero compartir es en esta biografía que estoy traduciendo, que cuando le preguntaban así la Bhaktisiddhanta, ¿quién va a ser el siguiente acharya? Porque de acuerdo al Parampara, no sé si sepan, de acuerdo a nuestra Sampradaya, precisamente a nuestra Sampradaya, al Parampara, inclusive las 4 Sampradayas, el linaje o la herencia que dejan los gurus es ellos nombran su sucesor. No sé si han visto que Siddhar Swami nombró a su sucesor, y también ¿cómo se llama? Los hermanos espirituales de Srila Prabhupada. Bueno, también nombró su sucesor a Vishnu, no me acuerdo nomás de Vishnu. Narayan. No, Narayan. Es Narayan el... nombró, pero acá de los que eran más congeniales con ISKCON. Claro. Entonces, que ahorita está Vishnu. Entonces, si Siddhar Maharaj mencionó a Govinda, y ahorita Govinda mencionó a alguien más que tampoco sé quién es, aunque tengo mucha relación con ellos, casi no les pregunto. Entonces, así es la tradición. Y entonces le preguntaban así la Bhaktisiddhanta, que quién va a ser tu sucesor. Srila Prabhupada, porque le decían Srila Prabhupada, ¿quién va a ser tu sucesor? Y Srila Bhaktisiddhanta contestaba que quiero que hagan un cuerpo administrativo, y que de ahí ustedes mencionen, porque yo no voy a mencionar a nadie, porque el guru, mi sucesor, es automanifiesto, se va a automanifestar. De acuerdo a sus cualidades de pureza y todo, se va a manifestar él solo, no necesito yo dejarlo. Entonces, de ahí también Srila Prabhupada
Es decir, la Prabhupada tomó esa idea de ser el GBC, y que si había alguna situación, pues que ellos mencionaran a alguien, pero cuando quisieron mencionar a alguien, pues nadie quería el paquete, todos, ¿no? Pues, Claro. no, ¿cómo yo? ¿verdad? Entonces la situación, y fue lo correcto, dije yo después sí me quedó un poco de duda que por qué si la propia había dejado a fulano, sutano, mangano, perengano, que no habían seguido el voto, pero dije, pues es que no había otra opción, ¿no? Es como cuando, yo me imagino cuando uno se va de padre, yo tengo 6 hijos, ¿no? Y a todos confío en ellos, entonces yo les dejo a mis hijos ciertas instrucciones o ciertas cosas. Claro. Herencia, pero finalmente ellos van a decidir, o sea, uno piensa que siempre se van a comportar como se comportan cuando uno está de los padres, pero finalmente vemos que a veces los hijos no están de acuerdo y a lo mejor si les dejan una casa, pues van a querer un cuarto, van a pelearse por un cuarto, así como se peleaban los discípulos y la Bhaktisiddhanta en el Bhag Bazar de Calcuta, ¿no? Sí. Sí, la Bhaktisiddhanta, inclusive, Srila Prabhupada lo menciona, de que sí, la Bhaktisiddhanta dejó este planeta precisamente por toda esa situación. Menciona que él prematuramente desapareció, porque él pues estaba bien, inclusive una noche antes, porque le hacían guardias también una noche antes, estaba hablando bien y todo, ya nomás la siguiente mañana tenía que reunirse a su Nitya Lila, a su eterno Lila con Krishna. Pero así es, o sea, la situación es que el linaje que tenemos es muy estricto. Y la Prabhupada pues siguió mucho la Bhaktisiddhanta en ese aspecto, en el GBC, en el Hari Guru, y hasta ahorita pues ha funcionado. Claro, en ese tiempo hubo problemones tremendos, se iban a perder muchos templos y todo por varias situaciones, y ahora ya parece que ha pasado eso, pero sigue habiendo problemas y críticas, pero se ha visto que el GBC, a pesar de sus diferencias, pues está bien, y ya tenemos 50 años desde que sí la Prabhupada, bueno, ya más de 50 años. Sí, ya más. Son 56 años de que se formó ISKCON, 56 años, en los 65, ya 56 años. Entonces, pues sí, sigue habiendo discrepancias, pero la unión y la situación de que llegan finalmente a acuerdos, a lo mejor no son acuerdos muy cómodos para ambas partes, pero seguimos representando a nuestra charya que según las escrituras, hace 10,000 años. ¿Sí saben dónde dice eso? Bueno, sí, la Prabhupada lo dijo, pero ¿de dónde lo tomó sí la Prabhupada? Hay un libro que se llama el Venu Gita. ¿Sí lo han leído? El Venu Gita. ¿Sí se acuerdan del capítulo? Bueno, el Venu Gita es comentarios del capítulo 21 del Srimad Bhagavatam, 10º canto, que hizo Shivaram Swami. Me acordé del nombre. Entonces se me están olvidando. Es que tantos nombres que tengo en la cabeza. Entonces él hizo ese comentario y en el texto 16, del Srimad Bhagavatam, que ahí él lo pone como el capítulo 11, como el capítulo 11 de ese libro, capítulo 11. Hay dos discípulos de Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, otro de nuestros grandes acharyas también, que uno se llamaba Govinda y otro se llamaba Raghunath, famosos nombres. Entonces, y Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur le dijo a Raghunath, porque ya estaba muy anciano, para ese tiempo ya estaba muy anciano, en esta época, ya estaba muy anciano Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur. Por ejemplo, Baladeva Vidyabhusana le dijo que él hiciera un comentario del Vedanta Sutra, porque siempre los impersonalistas, los Tattvadis y los seguidores de Ramanujacharya siempre los criticaban a la Gaudiya Sampradaya, a la Brahma Madhva Gaudiya Sampradaya, que no tenemos un comentario. Sí, entonces, y le pidieron a Vishwanath Chakravarti Thakur que hiciera un comentario, porque pues era la charla de 1600. Y entonces él ya está muy anciano y le dijo a Baladeva Vidyabhusana que hiciera de Vedanta Sutra un comentario Vaishnava, un comentario, bueno, todos los demás cuando son Vaishnavas, pero solamente el de Sankaracharya, ¿no? Pero la Gaudiya no tenía comentario, y Baladeva Vidyabhusana hizo un comentario. Y entonces también está muy anciano y le dijo a Raghunath, que era también discípulo de él, que se refugiara, que
que tomara refugio para todas las instrucciones de Govinda. Entonces, si Govinda, lean está en español, precisamente el gran cantante Javi Das, él patrocinó esta traducción al español, patrocinó esta traducción al español, eso era ahí en Argentina. Entonces, ahí dice Govinda, todo así como ocurrió con Srila Prabhupada, una gran personalidad, va a ir a Occidente, va a escribir en el idioma de los melechas, y luego se va a traducir a todos los demás idiomas de los melechas, va a viajar, dice ahí en Vimanas, ya ven que Vimana es un aparato, sí, ¿no? Va a viajar, claro, en Vimanas a todos los países a mostrarles la conciencia de Krishna, y va a ser muy luminoso, iluminado, todo así como lo que decir la Prabhupada para ir a Occidente, y así todo dice ahí, y se lo dice a Raghunath. Lean ese, es muy extenso ese significado. Entonces, leanlo ahí, dice todo lo que sí la Prabhupada hizo. Entonces, otra cosa que después quiero mencionar en eso, que también los acharyas, en este caso, como Vishwanath Chakravarti Thakur, cuando ya no pueden, están muy ancianos, dan la misericordia a alguien para que los suceda, ¿verdad? Claro que todos esos discípulos de la Deva Vijayasona, pues son bueno, de todos ellos fue el más sobresaliente, precisamente porque hizo ese comentario del Vedanta Sutra, y así complació Srila Vishwanath Chakravarti. Y después el más prominente fue Narottam Das Thakur, que también, bueno, es otra historia. Bueno, volviendo otra vez a la Bhaktisiddhanta. Sí. Es inmenso. Yo le decía a Nimai cuando me comentó eso, no, es que de claro, cada charla hay que hablar muchísimas cosas, los libros que han hecho, las situaciones, simplemente con la Bhaktisiddhanta. Yo voy en el primer tomo apenas de traducido, y todavía no termino el primer tomo, y son todavía otros 2 tomos más, ¿no? De 300 páginas cada uno. Y luego está el inglés que usa Maharaj, Bhaktivikesh Swami. Es un inglés bien rebuscado, porque él mismo al final del libro tiene palabras en inglés poco común. Bueno, él dice dark words, palabras oscuras. Entonces, a veces, si ya no los veo, tengo 2 superdiccionarios acá de la red y un superdiccionario en inglés, que es puro inglés, y si no está ahí, ya me voy a final de la página, ahí está esa palabra, porque hay cosas que sí, he traducido muchos, pero este Swami es súper archi recontra rebuscado. No sé si son palabras, como dije, oscuras en inglés. No sé, una vez cuando esté con mi guru, me voy a llevar ese libro, le a ver si le hace o son palabras muy cultas, o son muy rebuscadas, o muy vulgares, porque pues como palabras oscuras en inglés. Es como si yo pongo palabras oscuras en español, pues como. Claro, Español es español, pero así tiene esa. Bueno, entonces volviendo así a la Bhaktisiddhanta, acá es la pregunta. Entonces, pues sí, ya vimos cómo se eligen los acharyas, ya les mencioné cómo los acharyas, cómo era el Harinam, y pues su vida era un ejemplo de la modernidad, porque recuerden que él fue el primero en usar ropa cosida, porque para ese tiempo se tenía que usar ropa sin coser. Bueno, realmente los swamis, los sannyasis o los renunciantes, porque en ese tiempo era los que se usaba. Porque si nos remontamos, voy a remontar un poquito a Bhaktivinoda Thakur, que en su tiempo el ser Vaishnava, el ser devoto de Krishna, era ser un engañador, un vividor, un mujeriego y un aragán, que nomás vivía de las limonas. Para cuando Srila Bhaktivinoda Thakur empezó a revivir el Vaishnavismo, como debe de ser, un Vaishnava era eso. Y él fue el que lo empezó a revivir. Entonces, con Srila Bhaktisiddhanta, pues Srila Bhaktivinoda Thakur no hizo muchos cambios intelectuales, muchas cosas, inclusive esa famosa teoría del infierno, ¿verdad? Que el otro día estaba viendo en la clase de Nimai, que estaba con el Krishna World México, de las teorías que el infierno, que así, que no así. Y Srila Bhaktivinoda Thakur lo hizo así para como más o menos ponerlo a un nivel que lo pudieran aceptar, porque los infiernos así son, pero para que los occidentales lo aceptaran, los ingleses lo aceptaran, porque cuando Bhaktivinoda Thakur
estaba predicando, empezó a descubrir el lugar de nacimiento de Son Chaitanya y todo lo demás, los ingleses les decían a todos los Vaishnavas y en general a todos los hindúes, porque muchos no son Vaishnavas, pero adoran a Krishna. Les decía, ¿cómo Krishna puede tener una moral inferior a ustedes? ¿Cómo tenía tantas mujeres y bailar con tantas mujeres que eran casadas? Dios no puede tener una moral inferior a ustedes. Así le decían en el tiempo y a todos los hindúes. Entonces Bhaktivinoda Thakur tuvo que hacer pues, muchos casos. Un libro muy famoso que hizo inclusive antes de que lo iniciara, porque sí, la Bhaktivinoda tomó iniciación hasta los 40 y tantos años. De Vipin Bihari Swami. Entonces, y él lo tomaba porque no encontraba una persona apropiada. Ya había tomado Harinama de su papá, pero su papá lo mandó con Gorky Shalal Baba. Bueno, pero entonces Bhaktivinoda Thakur no había tomado porque él venía de una familia de Vaishnavas y sacas. Sí, de hecho me hizo recordar un poquito lo que usted platicaba al inicio, ¿no? De que usted había hecho mucho trabajo para el BBT, hizo muchas cosas y Bhaktivinoda Thakur se encontró mucho con esa misma situación, ¿no? Era muy criticado por otros Vaishnavas porque él daba clases ya, así como a usted le pasó, ¿no? Él daba clases, era muy experto y no usaba tampoco, bueno, no me acuerdo si ahí fue, sí, creo que no usaba los aditamentos, bueno, las cosas que usan los Vaishnavas, entonces le reclamaba, ¿no? Por qué él daba clases, quién era su maestro, por qué no usaba, o por qué usaba ciertas cosas, y me recordó mucho esa situación que Bhaktivinoda Thakur vivió, ¿no? En ese sentido y eso ocurrió, ¿no? Digo, a usted le ocurrió, ¿no? Y a muchos devotos que son jóvenes y que tal vez tienen o aportan muchas cosas al movimiento, a veces hay esa tendencia, pero me recordó bastante eso, ¿no? Bueno, sí, nomás que hay una gran diferencia. No, que... no, pero sí. Inclusive hay otro pasatiempo, bueno, les puedo platicar varios pasatiempos. Sí. Pero la cosa es de que lo que más le reclamaban a Bhaktivinoda Thakur era que no era iniciado y estaba escribiendo libros sobre Siddhanta, sobre por ejemplo, el Krishna Samhita. Todos esos pasatiempos que han escuchado ustedes de que este demonio significa la envidia y que este demonio significa la locura y todo eso. Pues en ese libro del Krishna Samhita ahí vienen todo eso, todas esas situaciones. Y él, sin ser iniciado, y él decía que pues no encontraba una persona apropiada, porque él, pues, al no ser una persona ordinaria, pues él tenía visión diferente a la de nosotros, ¿no? Visión trascendental. Entonces, hasta que su guru, Vipin Bihari, apareció en un sueño y le dijo, mañana voy a estar en tu casa, voy a iniciarte. Entonces él, sí, mañana va a venir mi guru. Y lo inició a él y a su esposa, Bhavatarini de Díaz. Entonces, pues sí, es diferente, claro, que a mí me ponían porque supuestamente como era el primero que tenía estudios académicos y era médico y creían que era muy inteligente, pues que no era cierto, ¿no? Que era muy inteligente, no, pues puedes, pues además ya leíste y eso, pero pues estando ahí ante los devotos, ante brahmanas, ante personas que para ese tiempo, los devotos que tenían un año, para nosotros era así como, no, ya es un santo, creencias postradas y todo, y luego cuando estás en Guadalajara, no, va a venir la madre Yaladocha, va a venir la madre fulana, ellas son brahmanas y son sanguinas, no, ya yo casi ahí les besaba el sari ahí para que me dieran sus bendiciones, era como una cosa así extraordinaria, ¿no? De esos devotos que decías, ya tenía 3 años, ¿no? Pues ya era casi ya guru, ¿no? Casi ya eran los más antiguos, ¿no? Más experimentados. Sí, experimentados, entonces, sí, prácticamente, si yo los conocí, claro, los conocí en México en el 74, y pues apenas sí la Prabhupada fue en el 72, acaba de decir la Prabhupada, y la siguiente en el 75, el año que tampoco estaba acá en Guadalajara, ya estaba encerrado en un hospital haciendo mis prácticas, por eso no pude ir a verlo. Entonces, pero sí, en ese tiempo, ser un devoto ya de un año era ya prácticamente, es que para vivir en un templo en ese tiempo, sí, o sea, vivir un año, claro. Tienes que aguantar todo, ¿no? Me acuerdo que los que se dormían les echaban agua, así que se dormían cantando rondas, a veces hasta parados se caían, y bueno, varias cosas que
sí, sí eran bien, si no te levantabas, si estabas enfermo, no tenías que faltar a Mongol que por la mañana, sí. ahí no estaban enfermos, no se estaban inválidos, no, era todo estricto y todos parejos, ¿no? Desde San Yasis hasta... Entonces, bueno, no sé, ya me desvió mucho, pero el Parán para decir la Bhaktisiddhanta, él fue como si el parteaguas, y que sí la Prabhupada trajo todas sus enseñanzas, y que recibió de Bhaktivinoda Thakur y de Gorky Kishore Das Baba. Entonces, pues no sé, ¿qué más quieren que le platique? ¿Cuánto tiempo tenemos todavía? Todavía tenemos un buen ratito. Aquí hay una pregunta que Bueno, tiene que perfecto. ver con lo que usted ya habló, pues nada más como para sentar la pregunta. Hay un devoto que se llama David, pregunta sobre el linaje de Prabhupada, o sea, la persona que sigue de Prabhupada, y ya hoy ya se respondió esa pregunta. Pues como tal es este cuerpo de gobierno que dejó Srila Prabhupada, ¿no? No hay una persona específica que él haya nombrado, como usted mencionó, ¿no? Que hubo otros devotos que después ellos tomaron refugio, se menciona así, o tomaron instrucciones de otros maestros espirituales, y ellos pues fundaron sus propios grupos, pero no quiere decir que sean los sucesores, ¿no? En ese sentido, porque bueno, como ya lo dijo Premananda, el grupo sucesor son los que están ahora mismo también, hay nuevos integrantes, y ahora ya hay un grupo más grande, ¿no? De este cuerpo de gobierno para la sociedad que Prabhupada dejó. Esa solamente era para... Y Nimai, por favor. Está apagado tu micrófono. Perdón, ¿quieres que lea algún otro comentario? O si quieres, más bien aquí la siguiente hay... pregunta. si quieres algo, aquí hay algo muy rápido, tal vez que se puede responder. Si quieres, aquí está la pregunta, ¿no? Sí, Emilio López pregunta, buenas tardes, interesante conversación, muchas gracias. ¿Podrían aclarar 2 dudas, por favor? ¿El sánscrito tiene origen en este planeta? Y si pueden darme 1 o 2 consejos para comenzar a comprender mejor el sánscrito. Gracias. ¿Tú qué comentarías, Pitayi? Pues no es de este planeta, ni siquiera nosotros no somos de este planeta. Todo viene de todo lo que era Premadam, Harinam, Sankirtanam, todo viene del mundo espiritual. Precisamente cuando sí la propia le preguntaban eso, ¿qué idioma habla Krishna? Pues sánscrito. Y también es el idioma de los semidioses, por eso se llama Devanagari, ¿eh? Devanagari, cuando hacemos los símbolos. Entonces, sí, definitivamente es un lenguaje divino, y también, por eso todo el español, el inglés, el francés son lenguas indoeuropeas, pero no por de la India, sino por el sánscrito, porque realmente provienen del sánscrito las palabras. Claro que el hindi, que es uno de los idiomas oficiales, porque pues en la India, los que han ido a la India, cuando vamos a la India, Sí. en cada lugar hablan un dialecto diferente ahí. Creo que no sé si sea el país donde más dialectos tengan, pero yo creo que sí. Entonces, pero sí, no es de aquí. Y el consejo para tener sánscrito, pues hay varios métodos, ¿no? Si se pone en contacto conmigo, yo tengo varios libros voluminosos, o sea, yo al principio también cuando estuve allá en Los Ángeles, precisamente empecé a aprender sánscrito con Kushakrata Prabhu, que es el que ha traducido un montón de libros, que tradujo, ya también dejó el cuerpo Kushakrata Prabhu, que tradujo muchos libros de Rupa Goswami, de los Goswamis, muchos libros, Radha Ganodesha Dipika, bueno, muchísimos. Entonces él, recuerdo cuando fui él trabajaba en el BBT inglés, yo trabajaba en el BBT español, entonces fui a su ashram y le toqué, entonces salió Prabhu Kushakrata. Y le dije, Prabhu, quiero aprender sánscrito. Dice, bueno, primero, y también le paso esta a Emilio, que dice, primero, apréndete todas las letras de sánscrito, apréndelas, la A, la E, la I, todas, la P, la K, y luego vienes y ¡pum! Me cerró la puerta. Hare Krishna. O sea, es como el primer paso, entonces, aprender primero las letras, y vienen en los libros, tiene el Bhagavad Gita y vienen las letras, y después pues lo vamos a ir
Digo, yo no sé sánscrito, pero puedo comunicarlo con los devotos que saben Ujú. sánscrito. Yo lo que tengo son todos los libros que Claro. adquirí, que empecé las primeras lecciones, y Ujú. aprender cosas, pero sí es un idioma difícil. Sí, sí, bastante. Sí, tal vez para Emilio bueno, me supongo que él está apenas escuchando las primeras veces el programa y tal vez conociendo un poco de la filosofía, pues una herramienta que tenemos son los libros de Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ¿no? Y por eso hizo estas traducciones. Ahí está, el Bhagavad Gita, ¿no? El Srimad Bhagavatam y demás libros, hay todas las traducciones y nosotros podemos ir aprendiendo palabras como cuando uno aprende otro idioma, ¿no? Claro, o sea, para irse familiarizando, ¿no? Porque así como mencionaba Premananda Prabhu, es un idioma bastante complejo, o sea, es muy, muy, muy complejo, así que, pues eso. Nimai, entonces, seguimos con... Muy bien, bueno, nomás Emilio agradece, dice muchas gracias. Y bueno, realmente sí es un tema así súper extenso, pero bueno, también me gustaría, avanzando un poquito más en la comprensión de nuestros acharyas, pues el siguiente acharya hacia arriba pues es Bhaktivinoda, ¿no? Y me gustaría, bueno, lo que he leído del Bhaktisiddhanta Vaibhava y en general Pita, cuáles fueron los fundamentos, porque se tienen, o sea, lo que yo tengo entendido que Prabhupada dice es que Bhaktivinoda es el que establece, ¿no?, los fundamentos para que Bhaktisiddhanta pudiera predicar, ¿no?, de manera masiva. Entonces, sí me gustaría preguntarte, Sara, ¿cuál era, además de que Bhaktisiddhanta y Bhaktivinoda son padre e hijo, en el aspecto de la prédica, en el aspecto de su propia práctica espiritual, o sea, cuál era su relacionamiento cuando ambos estaban juntos en el planeta? Bueno, pues voy a brevemente nada más a resumir cómo fue la situación. Srila Bhaktivinoda Thakur estaba en Puri en ese tiempo, cuando empezó la primera relación, y él tuvo un sueño, Srila Bhaktivinoda Thakur tuvo un sueño en el cual el señor Jagannath y el señor Chaitanya aparecieron en su sueño y le dijeron que yo te traje aquí a Puri no para que resolvieras casos judiciales, no para que resolvieras cosas del juez, sino para que te dedicaras a difundir, a propagar el proceso del Bhakti, del Sudha Bhakti, el Bhakti puro, Sudha Bhakti, el proceso de la conciencia de Krishna. Entonces la Bhaktivinoda Thakur en el sueño le dice que, pues mira, yo ya tengo tantos años de edad, ya estoy grande, entonces, y he hecho muchas cosas, porque recuerden que sí, la Bhaktivinoda Thakur ya para estas épocas ya había hecho el Krishna Samhita, había traducido varios libros del bengalí, del sánscrito al inglés, al persa, porque él era políglota, o sea, era sumamente inteligente, al Sí. ser una encarnación de una gopi, era muy inteligente, entonces había hecho ya muchas cosas. Entonces yo he hecho todo lo posible, pero pues no, parece que estamos estancados. Pero si quieres que haga eso, mándame uno de tus asociados, así le dijo en el sueño, mándame uno de tus asociados. Entonces, está bien, ya se apareció el sueño y le dijo, bueno, antes de que desapareciera el señor Chaitanya y el señor Jagannath allí en Puri, le dijeron, pues ve diario y rézale a la diosa Bimala. Allí en Puri, digo yo, esta vez que fui, hace 2 años no pude entrar al templo, pero hay un templo que está la diosa Bimala, que es la potencia interna del señor Jagannath. Es yoga maya, pues es yoga maya para las personas que ya están familiarizadas con esto. Es la potencia interna, la potencia espiritual de Krishna. Pero ahí con Jagannath se llama Bimala. Entonces Bhaktivinoda Thakur diario iba a rezarle, a orarle, a pedirle lo que le había dicho el señor Chaitanya, que le pidiera que le mandara
le mandara un hijo, bueno, un ayudante, ¿no? Pues en ese tiempo era un hijo, que le mandara un ayudante para que le pudieran difundir más ampliamente el proceso de la conciencia de Cristo. Entonces ahí está como la primer potencia que tuvo Srila Bhaktisiddhanta. Y después, poco tiempo después, pues apareció, y ya saben que apareció con el cordón atravesado en su pecho como de Brahman, el cordón umbilical, no el cordón sagrado, el cordón umbilical. Normalmente los niños pues, no lo tienen enredado, sale el cordón junto con el niño después del niño, porque el cordón, aquí voy a instruir obstetricia de medicina, el cordón está pegado a la placenta está pegada en el útero, y normalmente como estamos siempre boca arriba a un lado, pues sale primero el bebé y después sale el cordón y sale la placenta. Eso es más o menos un parto normal, estaba ahí anormalidades. Entonces, pero Srila Bhaktisiddhanta nació con el cordón alrededor del cuello, como es el que usamos, el cordón sagrado, y también atravesaba su pecho. Entonces ahí era como ya un signo importante. Y después, pues en ese tiempo, la astrología, además, Srila Bhaktivinoda Thakur también se dio astrología. Y entonces llamó un astrólogo y vio los 32 signos principales que existen en una gran personalidad. O sea, una gran personalidad significa un avatar, una encarnación de Krishna, 32 síntomas que bueno, los vamos a mencionar. Entonces ya pues ya más o menos dice, bueno, a lo mejor posiblemente este sea el hijo. Pero se dio cuenta, Bhaktivinoda Thakur, que era el rayo de Vishnu que le había pedido Bhaktivinoda Thakur, el señor Gauranga, cuando el Ratayatra, allí ya en Atpura hacen el Ratayatra, entonces él vivía a 400 metros, yo creo que los que han ido a Puri han ido a eso. Ahora es un templo de uno de los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta. Bueno, ya el discípulo ya no vive, pero de los discípulos del discípulo de Srila Bhaktisiddhanta. Es un templo ahora ahí, muy bonito. Entonces ahí son 400 metros de la entrada del templo, de la entrada principal del templo del señor Jagannath. Entonces ahí separaron los carros ahí enfrente de su casa. Es una avenida ancha, todavía está ancha, porque cada año siguen haciendo el Ratayatra. Y se paró por 5 días. No lo podían mover, como con el tiempo el señor Chaitanya, que el señor Chaitanya lo movía con la cabeza. Entonces, y al estar ahí, le dijo a su esposa, Bhagavati Devidasi, que pues, fuera a tomar darshan del señor Jagannath. Entonces, pues como era magistrado, era juez, tenía influencia, la dejaron subir, todo, la esposa del magistrado, y lo puso a los pies del señor Jagannath. Ya ven que ahí en Jagannath Puri tiene pies y manos de oro. Lo que tiene el señor Jagannath, pies y manos de oro. Entonces lo puso a los pies de oro del señor Jagannath y cayó una guirnalda. El señor le puso una guirnalda al bebé, cayó una guirnalda al bebé. Entonces, y ahí mismo hicieron el Ana Prasana no puedo decir la Bhaktisiddhanta de Vimala, en este se llama Vimala Prasad, por eso le puso Vimala, porque era la Vimala Prasad, misericordia de Vimala, de la potencia interna de Krishna. Entonces ya le cayó al bebé Vimala la guirnalda del señor Jagannath y Srila Bhaktisiddhanta dijo, él es el niño. Desde ese momento empezó a darle una educación especial para que enseñara Sudha Bhakti. Entonces desde ahí empezó él personalmente a enseñar el Bhagavatam, enseñar el Vedanta, enseñarle la Bhagavad Gita, los Puranas, todo empezó a darle clase. Inclusive Srila Bhaktisiddhanta era un genio. Él tenía una memoria fotográfica. Una sola vez que leía, él recordaba así como ahorita que yo estoy hablando, él como sí. recordaba el libro, la página, punto, coma. Inclusive cuando tenía 60 años, recordaba, o 70 años, recordaba los libros que había leído hace 50 años atrás. No, pues era un rayo de Vishnu, no era una persona común y corriente. Entonces ya lo empezó, la pregunta que hizo Nemai, ¿cómo empezó? Pues empezó desde ese momento que él se dio cuenta que era un rayo de Vishnu, empezó a educarle en todas las escrituras. Y como tenía una memoria excelente, a los 7 años se aprendió el Bhagavad Gita, de memoria, los 700 versos. Y claro que no únicamente se los aprendió como perico, sino podía disertar, podía hablar de los significados y darle su significado, su traducción, etcétera, palabra por palabra y todo. Entonces, a los 7 años. Entonces, si ven fotos de Srila Bhaktisiddhanta, en ese tiempo Vimala Prasad, siempre se ve su cabeza más grande que su cuerpo. Pues
No por eso era inteligente, sino pero se ve que sí tenía bastante materia gris, bastante cerebro. Entonces él así no, inclusive en las clases, él lo más con escucharlas, cuando estuvo en las clases normales, escuelas normales, no necesitaba nunca estudiar los libros, él siempre tenía libros de su papá tenía libros de su papá y de Narottam Das Thakur, pero de los libros así de la escuela él no tenía, simplemente con escucharla ya sabía y podía, inclusive hasta la Biblia, podía discutir de la Biblia con los ay, perdón. No se preocupe, gracias. Podía disertar también cosas de la Biblia con los maestros de religión que eran pues, ingleses. Entonces, así que, y por eso a los 15 y 16 años le dieron el nombre de Siddhanta Saraswati, no Bhakti, Siddhanta Saraswati, porque fue muy experto en arreglar la astrología. Tenía más de 300 años que no se actualizaban las cartas, las cartas astrológicas, las cartografías astrológicas de los planetas. Y sí, la Bhaktisiddhanta lo hizo y puso en ridículo a todos los maestros de astrología de las universidades, inclusive hasta un anciano que se llamaba Vishnu Hari Chakrabarti, algo así, que él era un anciano y era bien respetado por todos, era como el decano de la Universidad de Astrología, y le demostró todo ahí y le dio tanto coraje a ese maestro que se hizo que se hiciera pipí del coraje ahí en la conferencia. Una cosa que se escribe ahí que ya ve, cuando uno en emoción, pues a veces los esfínteres sueltan, ¿no? Y ahí hizo, porque ya estaba muy anciano y que un muchacho de 15, 16 años demostrara con cálculos y todo astrológicos que estaban mal esas cartas, porque pues en ese tiempo la astrología y la India era casi todo el mundo seguían a la India, y luego ese maestro había tomado cosas de los occidentales y les había puesto en el hindú y la no, eso también está mal, y les enseñó todo. Entonces desde ese momento y lo nombraron a él el decano de astrología y astronomía de la Universidad de Calcuta, pero él no quiso el título, entonces le pusieron Siddhanta Saraswati, y que él conservó hasta su título de Bhakti Siddhanta Saraswati Maharaj. Pero en ese tiempo fue, entonces es otro dato importantísimo, que por eso todos pensamos que porque sabía las conclusiones de los escritores, claro que sí las sabía, pero ese epíteto se lo dieron porque era experto y puso en alto la cosmología védica. Bueno, entonces ahí fue cuando empezó, todo ese tiempo, y ya después de la relación, él tuvo 11 hermanos. El primer hermano murió porque Srila Bhaktivinoda Thakur se casó muy joven, lo casaron muy joven. Sí. Y su primer hijo con una devotita que se embarazó a los 13, 14 años, y después, un poco de tiempo después, murió esa jovencita. Después se casó con Bhavatarini Devidasi, pues ahí tuvo otros 10 hijos. Entonces él, a pesar de eso, pero así la Bhaktisiddhanta, a todos los demás sí les decía que tenían que ser Vaishnavas y les enseñaba Bhakti, pero así la Bhaktisiddhanta le dedicó su tiempo especial porque él sabía que él era el siguiente acharya del Vaishnavismo, que iba a establecer el Vaishnavismo, la conciencia de Krishna, en la India y alrededor del mundo, porque sí la Bhaktisiddhanta, como era visionario, como dije, tenía poderes místicos en ese aspecto. Él decía, algún día van a venir rusos, franceses, ingleses, mexicanos, y se van a venir aquí a cantar Goranga, Gorahari juntos aquí en Mayapur. Entonces se lo profetizó. Claro, antes ya lo había profetizado también Nityananda en el viaje que hace Jiva Goswami antes de irse a Vrindavan. Va a Mayapur Jiva Goswami y hace un viaje con Nityananda, y Nityananda lo lleva a todos los lugares de los pasatiempos del señor Chaitanya, porque recuerden que Jiva Goswami era muy, muy pequeño cuando conoció al señor Chaitanya, y fue el último. Pues Sanatana y Rupa fueron los acharyas, después de ahí fue Jiva Goswami, y Jiva Goswami y Das Kaviraj Goswami. Bueno, entonces, y siguió instruyéndoles. Le trajo, por ejemplo, cuando hicieron una excavación, ahí en Calcuta,
Srila Bhaktisiddhanta hizo un Bhakti Bhavan, así le llamó, es como un centro de prédica, llamó Bhakti Bhavan, y como también su Vajana Kutir, su lugar para meditar, para cantar yapa, para estudiar. Entonces, hacer nuestras excavaciones, encontró ahí una deidad de Nrsimha, y se la dio así la Bhaktisiddhanta y le enseñó los mantras, cómo adorarla y todo, aunque sí la Bhaktisiddhanta pues tenía apenas 6 años. Y también de Jagannath Puri le trajo una yapa, y esa yapa, muy interesante, la conservó toda su vida. Esa yapa que a los 6 años le dio Bhaktivinoda Thakur, se la trajo de Jagannath Puri y le enseñó cómo meditar en la yapa, por el Mahamantra Hare Krishna. Entonces, la conservó toda su vida, hasta esa yapa. Entonces, así que interesante. Entonces le enseñó con la yapa, le enseñó lo de las deidades, y después cuando cuando salió de la universidad, porque él no quiso seguir, y formó, ya cuando tenía de 13 a 15 años, formó un grupo, y la Bhaktisiddhanta de brahmacharis, que hicieron una promesa, un voto de ser brahmacharis toda la vida, y ninguno lo siguió, solamente sí la Bhaktisiddhanta lo siguió. Entonces después de eso, él trabajó siendo, porque uno de sus hermanos mayores, por ejemplo, el famoso ¿cómo se llama? Lila Prashad. Él trabajaba con el rey de un principado cerca ahí de Calcuta. Entonces recomendó a Srila Bhaktisiddhanta, y Srila Bhaktisiddhanta estuvo ahí, pues le encargó para que investigara, como era muy inteligente, que investigara todo el linaje de esos reyes ahí, de Bihar, que algo se llamaba Bihar, esa provincia de Bihar, todos los reyes, y él empezó a hacer ahí, y dice que le pagaban un sueldo. Entonces cuando ya, y claro, simultáneamente, Srila Bhaktivinoda estaba con su programa del Yoga Pit. Es otro pasatiempo que luego se los platico, cómo estudió, cómo fue Jagannath Baba, sí. Es muchas cosas que hay que compartir. Entonces, y ya en ese tiempo le dijo que le ayudara, le dijo Srila Bhaktisiddhanta, su hijo, a Madhavan. En ese tiempo ya llamaba Bhaktisiddhanta Saraswati, que le ayudara, porque en ese tiempo, pues ahorita vemos si hay carreteras y todo, pero en ese tiempo era una selva, claro, y solamente se podía llegar por tren y caminar como 8 o 9 kilómetros desde el tren de Navadip hasta ahí, tener que caminar ese tiempo, o llegar por el río de Ganges, y está más cortito. Sí, está más cortito. 2 kilómetros. Entonces le dijo que se hiciera cargo de ese, porque pues ya empezó. Srila Bhaktivinoda Thakur aparentemente estaba enfermo, porque recuerden que todos los libros en el Soparam, en la Acharya, creer que nuestro espiritual está enfermo es maya de nosotros. Esa visión no existe. Ellos tienen eso que aparentan enfermarse, y etc. Entonces él aparentemente tenía malaria. A veces tenía ataques. La malaria la produce el mosquito, la piqueta del mosquito Anófeles, la famosa malaria aquí en México. Cuando yo era niño, allá en mi pueblo, se regaban con un desinfectante toda los cuadros, quedaba toda la casa blanca, bien rociada. había mucha malaria. Entonces, y Bhaktivinoda Thakur lo padeció toda su vida, porque en ese tiempo no había curación, ahora sí ya hay curación. Inclusive devotos que han ido a la India se enferman de malaria. Sí. y se curan. Entonces, tenía malaria, entonces ya dijo que le ayudara, y ya lo dejó encargado ahí. Entonces ahí fue ya como la situación, ya claro, ya Bhaktivinoda Thakur ya le había enseñado todo lo que podía enseñarle teóricamente, y ahora venía la práctica de hacerse cargo de ese lugar que él descubrió donde apareció el señor Chaitanya. Entonces ya estaba ahí, y precisamente cuando estaba ahí fue cuando se puso muy enfermo, y Srila Bhaktisiddhanta fue ante él y le dijo: papá, por favor, no te vayas. Porque muchos, cuando se puso enfermo, los que criticaban a Bhaktivinoda, le dijeron: no, ya ven, ¿no? que gran acharya, y que muy pesado, está sufriendo su karma, está enfermo, está sufriendo su karma, ¿no? Porque tuvo como una tromboembolia, que no podía mover la pierna ni el brazo, y estaba
todo mal. Dice, no. Entonces estaban así como criticándole, todo así la Bhaktisiddhanta le dijo, por favor, papá, no te vayas, recupérate para que demuestres a esas personas que te están blasfemando que de clase de Vaishnava eres tú. Porque cuando le pidió así, desde ese momento empezó a recuperarse, y así como una semana ya estaba otra vez hablando y caminando así la Bhaktivinoda Thakur, y todos los que lo criticaban se hicieron sus discípulos. Todos los que lo criticaban se hicieron sus discípulos. Entonces todavía duró como 4 o 5 años más. Pero así es, o sea, otra cosa que quiero ahorita hablar del parámetro de la charya, así es, o sea, la charya no lo podemos nosotros ver como un ser humano ordinario. Aunque así lo decimos, así no sucede, y de la primera ofensa es blasfemar o tener envidia, incluso a los otros que han dedicado su vida por pagar los de Santo Señor y también considerar el maestro espiritual, o sea, se lo recitamos, pero yo me he puesto a profundizar eso de que sí, a veces cometemos eso, que lo vemos como un ser humano ordinario. Claro. Ser humano ordinario, entonces, y eso es una de las cosas que debemos nosotros cultivar ya, más que ya nuestros gurús ya también tienen muchos años de edad y muchos años de gurús, ya tienen una visión diferente. Y claro, que ellos no dicen todo lo que así como Bhaktivinoda Thakur, que practica su sueño, y también sí la Bhaktisiddhanta que tenga sueños estáticos, de ver a Goranga, de ver a todos. Sí, o sea, ellos tienen esa comunicación, que lo transmiten a uno como sueños, pero son realidades, porque ellos sí tienen esa realidad. Y claro, no se ufanan ni lo platican solamente algunos devotos íntimos, o a veces ya cuando dejan el planeta, los están dejando el planeta, los revelan, porque también sí. Nosotros tenemos tres parámetros, Guru, Shastra y Sadhu, y por eso el Shastra es muy importante, porque si yo te les digo, no, sí, miren, pero buena noche, tuve este sueño, me voy a Plaza Bhaktisiddhanta, me dijo, todo así, es un sajayilla, ¿no? Es un finalista, ¿no? Pero lo que hacen los acharyas es, tienen eso, pero los acharyas buscan el Shastra para que se reafirme bien todas esas situaciones. En el Pano Purana dice esto, que es así, que se revela así, todo. No dicen que lo vieron, que se reveló, citan las escrituras, o sea, ellos, y claro, yo siempre me preguntaba, ¿cómo Siddhar Swami, cómo Jiva Goswami, cómo ellos citan tantas escrituras? Solamente una persona iluminada puede tener esas citas, ¿no? Yo no me acuerdo de un nombre, no me acuerdo, que lo veo diario y todo, va a llegar el día que se me olvide. Srila Prabhupada, ¿quién es Srila Prabhupada? Entonces, así ellos, por eso tienen esa emoción, porque ellos están en contacto con el mundo espiritual, ¿verdad? Ellos, Krishna, Srila Prabhupada dijo muchas veces, a mí Krishna me dicta el Bhagavatam, Krishna me dicta el Bhagavatam, yo escribo lo que Krishna me dice, sí, así es, o sea, porque citan tantas cosas, si yo leo, por ejemplo, he leído un poquito a Sanatana Goswami, Bhaktivinoda Thakur, Jiva Goswami, y después ya no me acuerdo, con mi madre donde dice, el otro día me estaba acordando de un verso que le decía, a ver, este verso, y esta está más rapaz y antes estaba, no me acordaba del verso, no me acordaba, sí, claro. Entonces tuve que buscarlo. Entonces, no, ellos tienen la cita, tienen todo, y solamente una persona iluminada, una persona que tiene esa conexión con Krishna puede hacer esas citas. No es una cosa ordinaria. Pues por eso el Shastra es tan importante, porque si el gurú dice eso, no, pues estos son sajayillas. Si los acharyas dicen eso, no, pues estos son sajayillas, por eso mejor. Siempre el Shastra es el más importante porque lo respaldan con citas de los Puranas. Por ejemplo, hay un libro que citan mucho que se llama el Harivamsa, que he tratado de conseguir y no lo he conseguido. El Harivamsa lo citan mucho. En ese pasatiempo que estaba comentando de los hijos de Kalanemi, los 8 hijos de Kalanemi que mató Kamsa, cita mucho Harivamsa, el libro Harivamsa, que ahí vienen varias cosas. Bueno, entonces, pero sí es lo que queremos establecer ahorita, que sí, el Shastra es muy importante para que la gente establezca bien quién es una charya y no tomen la filosofía como un conjunto de sajayillas, de sentimentalistas, que, ay, sí, mi guru es Krishna, y que dicen cosas así, ¿verdad? Pues, eso quería enfatizar. Y Bhaktivinoda Thakur le enseñó todos los shastras, pero no se los enseñó. Si la Bhaktisiddhanta los sabía, claro que él demostró en este cuerpo que tenía una memoria increíble, que destrozaba a todos los maestros y todo de matemáticas, de teología, de todo. También Bhaktivinoda Thakur también. Uno de los ejercicios que hacía Bhaktivinoda Thakur era que él leía y él mismo se ponía teorías o conceptos diferentes, que caminaba en su
en su balcón, haciendo ese ejercicio. De debatir él mismo, ¿no? Hasta que encontraba como sí, porque Claro. era sumamente inteligente también. Entonces, ser una charla de esa calidad, no sé si cuánto tiempo vamos a tener. ¿Cuánto tiempo va a pasar para que Krishna se manifieste así en un solo acharya, todo. Entonces, pues así de Bhaktivinoda Thakur es eso, Nimai, porque pues hay muchísimas cosas, pero esa educación se la dio de que él supo que él iba a ser el siguiente acharya, y que tenía esa mentalidad y que tenía esa pureza, porque él pues fue Naistika Brahmacharya, otra de las cosas que nuestro proceso admiramos mucho, porque recuerden que en este mundo material todos estamos atraídos por la complacencia de los sentidos. Y sí, la Prabhupada lo menciona en varias partes de todos estos libros, que la complacencia de los sentidos que más estamos apegados es la relación sexual, la vida sexual. Entonces una persona que es brahmachari, pero que es nastika, que nunca en su vida tuvo relaciones ni siquiera íntimas con mujeres, que decir relación, vida sexual, o sea, es nastika brahmachari toda su vida, sí, la Bhaktivinoda. Entonces es otra cosa importantísima. Claro, que su papá, aunque era grihasta, pero él dijo, no, mi papá no tuvo hijos. Papá no es no es un erudito, otro pasatiempo, así breve, un erudito llegó con Srila Bhaktisiddhanta, un erudito muy renombrado. No, yo estuve con tu papá, no dijo tu papá, yo estuve con Bhaktivinoda Thakur, le leía el Bhagavad Gita, yo estuve con él, me daba muchos consejos muy importantes, yo fui muy íntimo con él, conocí a todos sus hijos, y que no sé qué. Entonces Srila Bhaktisiddhanta se para y dice, tú no conociste a Bhaktivinoda Thakur, tú no le leías a Bhaktivinoda Thakur el Bhagavad Gita, tú no hiciste, ¿cómo? O sea, se puso bien estresado el erudito. ¿Cómo que niegas? Tú mismo estabas ahí, tú mismo viste que yo estaba ahí, ¿cómo es posible que digas tú eso? Yo soy mayor que tú, porque me siento muy ofendido de las palabras que vienen de ti, más de un sadhu como tú. Entonces me dijo, es que Bhaktivinoda Thakur no es de este planeta, no tiene nada que ver con esta tierra, no tuvo hijos, no tiene nada que ver, lo que tú viste tú no es Bhaktivinoda Thakur. Entonces así es precisamente eso, o sea, que no era Bhaktivinoda Thakur. Pues ya que termine el libro, se los no sé con qué lo voy a editar, pero bueno, cuando menos les paso las copias en PDF. Por favor, sí. Está muy nectario. Sí. ¿Qué otra cosa querían saber de Bhaktivinoda Thakur que sepa? No, pues es que sí hay muchísimas preguntas y detalles. Sí, Pero sí. Un detalle, no sé, me gustaría que, creo que ya me lo has comentado, no he escuchado, pero porque Bhaktisiddhanta y Bhaktivinoda son títulos, ¿no? O sea, por ejemplo, a Bhaktivinoda, ¿quién le puso el título de Bhaktivinoda? ¿O él mismo se puso el título de Bhaktivinoda? Bueno, había otro erudito dato. que se llamaba Vasudeva Ghosh. Entonces él era un erudito de sus tiempos. Entonces él dijo, yo no conocí a Sanatana Rupa, a Raghunath, yo no conocí a los 6 Goswamis, pero conozco a Bhaktivinoda Thakur y él es el séptimo Goswami, porque el nombre de Bhaktivinoda Thakur se lo puso Vipin Bihari. Vipin Bihari. Porque Thakur, recuerden que es erudito, significa erudito. Bhakti, pues del Bhakti. Bhaktivinoda Thakur se lo puso cuando lo inició. Porque antes se llamaba Kedaranath. Kedaranath se llamaba. Kedaranath. Y Bihari le puso ese nombre. Él tomó la renuncia de ¿cómo se llama? O sea, no tomó Sannyasi, tomó Babaji, exactamente, tomó Babaji. Entonces, inclusive, no sé si han leído el quinto canto, en el quinto canto de Srimad Bhagavatam dice que hay 4 clases de sannyasis, y uno de esos 4 es aquel que vive en su ciudad y sus familiares le provee todo, o sea que no es, ¿no? Claro. Otro es el que sale a viajar y anda pidiendo, ¿verdad? Otro también se va a los lugares de peregrinaje, hace bodos de Kshetra Sannyas. Y el último, que es el Paramahamsa, que es el Srila Prabhupada, que sale al mundo, ¿no? Al universo. Sí ya depende de la misericordia de Krishna, ya no depende de su casa ni de un lugar de peregrinaje. En los lugares de peregrinaje, la gente siempre lleva comida ya a los sadhus, ¿no? Y los que viven en su casa, pues. Entonces, y el Babaji es más o menos también así, hay varias clases de Babajis, entonces
tomó Babaji, pero vivía, su esposa todavía lo proveía y lo pasaba ahí. Entonces sí, pero el nombre ese se lo puso el Bipin Bihari, porque además ya era erudito, o sea, él ya era erudito, ya había escrito el Crimen de Samhita y otros libros, otros libros, había escrito también, buenos de relevancia, la filosofía Vaishnava. Y el mérito mayor fue cuando hizo en inglés las enseñanzas del señor Chaitanya y lo mandó a Australia, a Canadá y a Inglaterra. A esos 3 países mandó esas enseñanzas en inglés. Porque antes había mandado varios libros a un erudito americano, pero le escribían, no, pues no sé bengalí, se mandaba en bengalí. Claro. No sé bengalí, pero ese se los mandó. Y el libro que mandó a la universidad de aquí de Canadá, ese sí lo recuperaron los devotos y lo tienen. No sé dónde, pero como fue una extracción ilícita. No sé dónde lo tiene ese libro, pero ese es otro. Y lo mandó precisamente cuando apareció Srila Prabhupada. En 1896 lo mandó esos libros a Sydney, a la Universidad de Sydney, Australia, la universidad. Bueno, a la Casa Británica, Inglaterra, no lo mandó a una universidad a Inglaterra, no, una casa británica y a la Universidad de Canadá, en Montreal. Entonces ese fue su máximo, pero fue justamente cuando apareció Srila Prabhupada. Y sí. Hay como este detalle de que en nuestra tradición pues hay muchos Babajis, ¿no? Y como, bueno, porque está Gurkishore Das Babaji, ¿no? Está Jagannath Das Babaji, bueno, y todos, ¿no? Como, digamos, los más cercanos. Sí. El maestro espiritual de Jagannath Babaji que se llama Madhusudananda Das Babaji también era Babaji. Exacto. Entonces nosotros vemos cómo Bhaktivinoda Thakur también, porque esto fue en su última etapa de vida, ¿no? Si no mal recuerdo. No fue en su época como ya de predicador en ese sentido, como muy, muy fuerte en esa parte, ¿no? Sino que ya fue en su última etapa de vida cuando él adopta esta forma de vida, ¿no? Dentro del proceso. Porque de hecho, en la casa que está atravesando ¿cómo se llama el río? Que es en Mayapur, que uno tiene que cruzar. El Yalangi. El Yalangi, exactamente. Ahí está su casa y él está con hábitos de un Babaji, ¿no? Ahí está la Murti. Entonces, usted sabe cómo, porque yo no me acuerdo muy bien exactamente cómo es esa transición que él hace de quién toma Babaji, cómo es que es su parte. De Gorky Chora Das Babaji toma Babaji. ¿Y cómo es esa última parte de su vida, de llevar una vida de un Babaji? Bueno, primero quiero aclarar bien que como mencionaste, Bhaktivinoda Thakur siempre fue un hijastra, un maestro espiritual. Ay, es como tengo la computadora. Yo puse en silencio pero como ya no funcionó la mía, bueno, entonces él fue definitivamente completamente entregado a Yukta Vairagya, a la verdadera renunciación, o sea, no tener hijos. Ay, Krishna, me está poniendo muchas trabas Krishna. No sé si Bhaktivinoda Thakur no quiere que revele esto. Dime, Bhaktivinoda. Él siempre fue renunciante, o sea, desde que porque él pasó una vida allá en Ula, donde él nació. Provenía de familias muy ricas él. Tenía sirvientes para todo. Entonces, esto le llevaban en palanquín cuando estaba en primaria. Bueno, entonces, pero él después llegó una peste y se murieron casi toda su familia, sus hermanos, y ahí Ulagram se desapareció como por 40 años. Tuvo su ciudad desaparecida porque todos se fueron. Bueno, entonces como que Krishna el Señor le renuncia desde muy niño, desde muy joven. Entonces, él ya con sus últimos años
que pues prácticamente ya sí la Bhaktisiddhanta ya había tomado sannyas, ya sus hijos ya estaban grandes, estaban casados, prácticamente ya nomás, lo que sí tuvo mucho trabajo para conseguirle esposo a una de sus hijas, ¿no? O sea, tuvo que pedir permiso allá cuando estaba en Puri para venirse acá a Bengalí, porque él quería casarla con un devoto. O sea, recuerden que los padres siempre queremos todo para los hijos, ¿no? Y más, o sea, cuando menos que se no me ha dado a mí devotitas, pero bueno, a lo mejor si tuviera devotitas también yo anduviera buscando, a ver, un buen devoto. Entonces, también así con su hija. Bueno, y finalmente, ya que estaba prácticamente nomás con Babatarini, pues él decidió eso. Entonces fue con Borkishore Das Babaji y tomar eso. Entonces después ya tuvo otro lila también de su enfermedad de nuevo, que se paralizó. Entonces ahí estuvo su esposa, lo estuvo asistiendo y todo, hasta que finalmente eso duró prácticamente como menos de un año, más o menos un año, entre 13 y 14 meses más o menos, y se quedó ahí hasta al momento en que pues ya era difícil. Recuerden que un Vaishnava tiene la capacidad, un Vaishnava de ese calibre, tiene la capacidad del momento que quiere, deja el cuerpo, ¿verdad? Entonces pues le dijo a su esposa Babatarini y a sus hijos que pues ya iba a dejar el cuerpo. Entonces le mandaron a hablarle a Sila Bhaktisiddhanta, que estaba en el Yoga Pit, de que ya su papá estaba a punto de abandonar el planeta. Eso fue en 1914, en junio de 1914, creo que fue el 18 o el 24 por ahí, de junio de 1914, justamente unos meses antes de que empezara la Primera Guerra Mundial. Entonces, cuando se fue Srila Prabhupada, entonces pensaba que iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Porque cuando Bhaktivinoda Thakur desapareció fue la Primera Guerra, y luego cuando Srila Bhaktisiddhanta desapareció fue la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Prabhupada desapareció pensaban que iba a ser la Tercera Guerra Mundial. Ahí están más o menos los devotos todos estamos paniqueados, ¿no? De que se va una charla y hay un desastre mundial. Entonces, fue esa fecha, en junio, y sí, la Bhaktisiddhanta le llegó el telegrama, porque pues en ese tiempo no tenían celulares, pero y le llegó el telegrama y inmediatamente abordó el tren, porque también tenía que otra vez esos kilómetros para abordar el tren, lo abordó, pero la situación como era en junio, pues es allá el monzón, es cuando empiezan las lluvias muy pesadas en la India en junio, y el tren no pudo avanzar en un tramo antes de llegar a Calcuta porque estaba inundado, hasta que se empezó a bajar el agua, y entonces se llegó, y cuando llegó, sus hermanos ya habían tomado la iniciativa de incinerarlo. Y pues eso no se hace con una charla, ¿no? Porque ya él ya tenía muchos discípulos. Entonces, eso que vimos ahí en Navadvip es parte de sus cenizas. Una parte está en el Yoga Pit y otra parte está ahí. Entonces, y así, como digo, un año y medio que estuvo más o menos dando el lila de enfermo paralítico que no podía hablar y que no podía comer bien. Y cuando él quiso, le dijo, ya únanse todos aquí porque ya voy a desaparecer. De esa manera desapareció su lila en este planeta y se fue a otro planeta, como dijimos, su swarup, su verdadera forma es de una gopi, creo que se llama Kamala Manjari. Kamala, ¿verdad? Kamala, sí. Kamala, sí. No me acordé porque el otro día vi una devota que vino de Los Ángeles que se llamaba Kamala, digo de San Francisco, la que fue a la boda de tu prima, de una sobrina de Rádica, una devota que yo tenía mucho tiempo que no la veía aquí en México. Allá, fue con su mamá y todo, y vino a la boda y ni la conocía. Bueno, Kamala. Sí, entonces, y eso fue más o menos sus últimos días, así pero como dije, siempre repitiendo que no debemos ver ese pasaje así de que tuvo una enfermedad y que el cuerpo simplemente de su lila para mostrarnos cómo se debe tener devoción por Krishna, cómo se nace, cómo se vive y cómo se deja el planeta con placer de servir a Krishna. Eso es más o menos así. En breve, ya que les mande la biografía, pues van a ver más detalles. Sí. No, muchas gracias, pero en realidad es que hasta se nos hizo bastante corto pero esperemos que usted pueda acompañarnos en otra ocasión para
pues seguir hablando acerca de todos estos temas, porque en realidad, como decía usted, solo dio detalles, solo dio algunas cositas y podemos extender todos estos temas, ¿no? En realidad da para muchísimo, ¿no? Todo Sí, así que... es que sí, es que el Parámpara Sí, es casi un curso completo sí, de días, de semanas y de meses. semanas, claro. Tantas instrucciones que dan los acharlas, tantos ejemplos y enfocándose a la modernidad, que empezamos con pues, el más moderno, último moderno, que sí, la Bhaktisiddhanta, que viajaba en carro, que usaba ropa cosida, que usaba reloj, que usaba zapatos, porque antes los sannyasis no usaban zapatos, ¿no? Inclusive aquí en México, mi bisabuela, yo me acuerdo que andaba descalza. Sí, sí, claro, sí. La gente así, sobre todo de pueblo en los ranchos, y pues en la India, imagínense más. Claro, Con más sí, razón, sí, sí. es una costumbre del peregrinaje, de andar de peregrinos y todo eso. Sí, Entonces, sí. así que sí la Bhaktisiddhanta ya con zapatos, no, pues ya está en malla, y que se usaba un saco por el frío, no, pues ya está en malla. Que en lugar de viajar a pie, viajaba en trenes y en carro, no, pues ya está en malla. Oye, en la MAT tenían 3 carros, ahí en Calcuta, en la MAT, ahí en el libro esos 6, tenían 3 automóviles. Pero después, cuando él vio que ya estaban así sus discípulos, como complacidos, él dijo, ¿saben qué? El carro nomás se va a usar para la prédica. Si quieren ir al doctor, váyanse. Solamente si tienen un programa de prédica, llévenlos. Inclusive para el doctor o se van a la tienda, no los carros, porque pues, estaban acá el lujo. Porque todos empezaron ya, inclusive hasta los visitantes le decían, oiga, Swamiji, oiga, Maharaj, ya sus discípulos nomás están aquí de holgazanes. Sí, porque lleva un templo tan opulento que le da un montón de donativos y todo, y sentido, entonces sí, la prueba porque se gustaba mucho, porque decía, pues nomás comían, dormían, y allí un programita y lavar las ollas y eso, y otra vez dormir, comer, y el mismo programita, y no salen de ahí, ya habían perdido el gusto por la prédica, ya no salen de ahí. No sé a quién me recordó. Y se estaban peleando por quién tiene el mejor cuarto y todo Sí, esto. sí. Y la dice, no, ¿saben qué? Mejor hay que vender los mármoles, que me van a tener un templo lleno de holgazanes. Porque él decía, es mejor tener una vaca, sí, así del ejemplo, tener una vaca que dé leche y que no dé problemas, y no tener todo el establo lleno de vacas locas. Así. Pues, Prabhu, pues de nuevo le agradecemos que haya estado acá con nosotros. En Facebook hay muchos comentarios de devotos, devotas, que la verdad es que estamos muy agradecidos. En primera, bueno, por hablarnos acerca de los acharyas y también detalles sobre algunas etapas dentro de nuestro movimiento, que también en algún momento sería bueno hablar sobre eso. Así que bueno, ¿alguna cosa que quieran agregar para despedirnos? Yo quiero agradecerle muchísimo por haber aceptado estar hoy acá, por sus múltiples ocupaciones que siempre tiene, igual que su esposa, de estar cuidando a tantos devotos. Y bueno, muchísimas gracias. Pues yo nomás que quiero que cuando hablemos de las situaciones acá de ISKCON, yo creo que no sería bueno, porque ISKCON todavía está y yo formo parte de ISKCON. Sí. O sea, aquí soy yo, ¿no? Pero también no creo que sea buena situación que hablemos de ISKCON. Podemos seguir hablando mejor de algunos otros acharyas de otras épocas, porque eso también nos sirve para nosotros que estamos en ISKCON. Claro. Sí, porque las situaciones es muy delicado, ¿no? O sea, este programa yo sé que no tiene ninguna bandera, no es... Sí, no. Decir a Fatimat, no es de Sankaracharya, no es de Sankaracharya tantito. Sí, somos pues de la familia de Srila Prabhupada que los iluminó, y como dije, pues yo la fe desde un principio de leer sus libros y de los pocos sueños que tuve con él, pues me di cuenta de que Srila Prabhupada, que no es un acharya ordinario, a pesar de que Bhaktivinoda hizo muchísimo, Srila Bhaktisiddhanta también hizo muchísimo, pues, pero Srila Prabhupada es el prácticamente ahorita el Jagat Guru, el guru del universo. Sí, exactamente. Es como, sí, es más el hecho de restablecer a Prabhupada en esa posición, porque las nuevas generaciones no tenemos muy presente el significado de la importancia de Prabhupada, ¿no? Hace algunos años, una
devota de muchísimos años y devotos mencionaban eso, ¿no? Como cada vez se va perdiendo. Y en eso están los detalles. No me refiero como al hecho de criticar o sea, ciertas situaciones, sino más bien al hecho de ir entendiendo cuál es lo que nos tocó vivir a nosotros ahora, porque para nosotros ahora es súper fácil, ¿no? Tenemos a tantas personas como ustedes que han trabajado tantos años para compilar libros, cursos, tanto conocimiento, pero surge a veces ciertas situaciones que salen, ¿no? Como preguntas, y es mejor aclararlas desde acá, ¿no? Desde alguien que realmente las vivió, que tiene una perspectiva madura de eso, porque eso, aunque nosotros querramos esconder algunos detalles que como seres humanos nosotros tenemos, no los acharyas, sino nosotros en el ámbito de la aplicación personal, entonces eso es como tratar de entender un poquito más, ¿no? Siempre, de hecho, aquí nuestra finalidad nunca ha sido, digamos, como ustedes decían, ninguna bandera, porque finalmente estamos hablando de un legado que es Prabhupada, en ese sentido de restablecer la importancia, y por eso es que también se habló acerca de eso, ¿no? Como de Guru Parampara, pero claro, o sea, hoy no, se menciona a Prabhupada, pero también debemos de entender un poquito de todos esos detalles, ¿no? Así como también dentro digamos, cuando se habló de Bhaktisiddhanta y esos pequeños detalles que tuvo con su institución, ¿no? Entonces es simplemente eso y bueno, le quiero agradecer de nuevo su tiempo y no sé, Nimai, si quieres cerrar con alguna otra cosita. No, pues también muchísimas gracias y gracias a todos que escucharon. Disculpen si nos pasó algún comentario que no pudimos leer, pero es que realmente estábamos tan absortos escuchando de Bhaktisiddhanta, de Bhaktivinoda. Sinceramente, muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Pita, por acompañarnos. Y bueno, esperemos tengamos una sesión a futuro volviendo a hablar de los acharyas. Y sí, más que nada, tal vez una perspectiva histórica de cómo evolucionó ISKCON México, no desde una perspectiva organizacional, sino más bien histórica. Yo siento, Pita, que tienes también así muchísimo que aportar para que justamente las nuevas generaciones y en el presente pues podamos realmente seguir construyendo pues el ISKCON que Prabhupada quiere que logremos, ¿no? Que se está trabajando para ello, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias y realmente fue súper enriquecedor. Muchas gracias por acompañarnos, Pita. Muchas gracias, Vanamali. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Hare Krishna, reverencias a todos los devotos y devotas que nos están viendo. Hare Krishna, Hare Krishna. Bueno, sí. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Nos vemos la próxima semana para seguir aquí en Hablemos de Bhakti. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.